parte número 3, ya vamos a la tercera historia. ¿Alguien recuerda quién fue la primera historia? ¿Alguien tiene buena memoria? Fue la segunda, ya les ganó hermano, era la segunda pregunta. La historia fueron los 12 espías, especialmente los 10 que no lograron hacer nada. Se asustaron y salieron corriendo. La primera, ¿se acuerdan de los 3 chiflados, Hugo, Paco y Luis? Luego nos regresaron los 3 chiflados. Los 3 valientes. Hoy vamos a hablar de un personaje aproximadamente entre los 12 y los 16 años de edad. No tiene nombre, no tiene más que, se menciona a él una sola vez. Se dice un muchacho. ¿Cómo dicen los de Chihuahua? Un muchacho. ¿Verdad? Un muchacho nomás se dice de él, es todo lo que se dice de él en cuanto a su persona, ¿ok? Así que vamos a estudiar esta nueva historia. Pero antes de eso quiero llamar su atención a algo. Si usted se da cuenta, todas las cosas grandes que vemos, bueno, hay muchas que hemos visto por televisión. Hay lugares que yo quiero conocer algún día, si Dios me permite viajar. Quiero conocer, por ejemplo, la muralla china, quiero conocerla, que aparentemente se ve desde el espacio, de cierta distancia del espacio, se alcanza a ver la línea que marca la muralla china, los miles de kilómetros que se desarrolla en la muralla china. Me gustaría conocerla, pero aún esa muralla china inició con una piedra nada más, y luego se construyó lo demás, pero tenía que iniciar con algo pequeño. Si uno va, ahora que los muchachos Kayla y Sela y Abdil fueron de vacaciones, nos mandaron unas fotos de un bosque donde hay unos árboles llamados secuoyas, que son los árboles más grandes, por lo menos aquí en Estados Unidos, que yo sepa. Pero esos árboles tan grandes que viven cientos y cientos de años, que son exageradamente, es imposible abrazarlos, ¿verdad? Esos árboles, sería leña para varios años en un hogar, esos árboles. Antes de ser esos árboles fueron una semilla, ¿verdad? Yo a veces abrazo a mi mamá y cuando la abrazo pienso que un día estuve en su vientre, ¿no? Ese tamaño animalón en pequeña mujer. Y recuerdo que ella me cargó en sus brazos. Bueno, no recuerdo, pero sé que me cargó, espero que me haya cargado con amor en sus brazos. No, estoy seguro que sí. Me cargó, va a ver el video. Ella es mi fan número 1 viendo predicaciones grabadas. Cuando las sube, ella luego va y las busca ahí. Si usted encuentra un like, es de mi mamá, ¿verdad? Me cargó en sus brazos. Y ahora pues mi mamá me llega como por aquí así, chaparrita ella. Mi hija ya rebasó a mi mamá, rebasó a mi hermana, está casi de mi tamaño. Pero todos empezamos en el vientre de la mamá siendo 2 semillas que se unieron y se fecundó una vida. Todo inicia en pequeño. Las cosas que inician automáticamente o de golpe grande suelen ser muy efímeras, muy pasajeras, cosas que no marcan su tiempo porque fueron instantáneas o muy rápidas. Pero cuando todo empieza en un proceso pequeño y vemos cómo se va desarrollando, nos va marcando cada etapa de la vida. Así como una construcción, como la propia vida, como el éxito en algún negocio, que uno empezó haciéndolo en pequeño y poco a poco invirtió y fue sabio en sus decisiones, fue fiel a Dios y Dios le empezó a mostrar y a dar sabiduría y terminó haciendo cosas importantes y cosas grandes. Y nosotros tenemos que aprender a entender que la trascendencia de nuestra vida aquí en la tierra no tiene que ser medida en base al éxito cultural en el que vivimos, ¿no? Hoy el éxito se basa en la ropa, en el teléfono o el carro que manejamos o el apellido o aparecer en televisión o hacer cosas incorrectas pero que llaman la atención, y así se marca el éxito efímero, porque a la vuelta de un par de años esas personas desaparecen del mapa, nadie los recuerda. Sin embargo, hay otro tipo de personajes en la historia que poco a poco fueron marcando la vida de otras personas, y al ir dejando huella en las personas en ese proceso, son recordados todavía por sus hechos, por sus decisiones y por sus acciones. Bueno, la historia de esta mañana trata de un joven al que se le llama solamente un muchacho en la Biblia, pero la historia de la Biblia se le llama la alimentación de los 5,000. La Biblia dice que eran aproximadamente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y si usted se da cuenta, por lo menos en nuestro medio cristiano, siempre las mujeres son más que los hombres. Así que sáquele cuenta, ¿verdad? Si eran 5,000 hombres sin contar mujeres, es que era muy difícil contar las mujeres porque eran muchas y no paran de moverse, ¿verdad? O sea, a la hora de contarlas,
Los ángeles decían, ¿cuántos van? Llevo 3,000. Ah, se movió, déjame volver a empezar. 1, 2. Eran muchas personas finalmente. Así hubieran sido 100, hubieran sido 50. El milagro que conocemos ya, la alimentación de los 5,000, ya en sí es increíble. Pero en esta historia sobresale parcialmente, así entre las sombras, un personaje, al que llamaremos, como la Biblia lo llama, un muchacho. Y este joven simplemente aparece en la escena y luego desaparece, y es todo. Pero de él podemos aprender algunas cosas importantes que Jesús las provocó, obviamente, no fue el joven el que la provocó. Fue Jesús el que provocó de este joven, pero tuvo que buscar a Jesús, porque Jesús, Él sabe lo que está pasando alrededor siempre. Jesús no es que se le ocurre en el momento las cosas, simplemente Él sabe lo que está pasando y saca provecho de esas cosas. Es bien interesante cómo Jesús, o en la palabra encontramos, cómo el proceso de la vida de un cristiano es a través de oportunidades que Dios ve y le saca el mejor provecho. Así que esta mañana vamos a aprender por lo menos 3 cosas importantes que yo rescaté de la historia de este joven. Es muy difícil rescatar algo de alguien que solamente se menciona como el muchacho de 5 panes y 2 peces, y es todo. Pero algo podemos aprender de él para yo ponernos en el proceso de él y decir, yo quiero repetir esa historia en mi tiempo, en mi momento. ¿Okay? Número 1, cuando tus planes, sin sentido probablemente, incluyan seguir a Jesús, no te detengas, por favor. Cuando tus planes, tus proyectos, tus sueños, tus anhelos sean los más raros del mundo, los más sin sentido del mundo, pero incluyan seguir a Jesús, no te detengas. ¿Ok? No te detengas. Este jovencito, este niño o este adolescente, como muchos personajes de la Biblia, sin nombre, y cuando empecé a desarrollar la idea de predicar una serie llamada Historias y buscar personajes no famosos o no populares, hice una lista de varios de ellos y los tengo. De hecho, la semana pasada alguien me preguntó, ¿quién sigue el siguiente domingo? Y luego, pues estoy entre 2, le digo, porque tengo una lista de varios y los que le mencioné a la persona no era por cierto. Eran otros 2 que los dejaremos para otra ocasión. Pero hice una lista de varios personajes, la mayoría de ellos que no tienen nombre. Me gustó eso, buscar personajes en la Biblia que no tienen nombre. Y le voy a decir la razón por la cual lo hice. Si usted ve películas en cine o televisión o va a una obra de teatro, siempre hay un personaje principal, el actor principal, ¿no? La estrella principal que pelea que su nombre sea el primero que aparezca en la pantalla, sea la película que sea, ¿no? A lo mejor por ahí, denme nombre, George Clooney y Paquita la del barrio en El destino del amor. Vamos a inventar una película ahorita, ¿no? Y vemos los personajes principales y la gente es llamada su atención por el personaje principal, obviamente. ¿Quién sale ahí? No, porque sale George Clooney, sale Denzel Washington, sale Eugenio Derbez, quien sea, ¿no? Un actor famoso. Nos llama la atención porque decimos, ok, ha hecho buenas películas. Pero rara vez nos fijamos en el reparto, el resto de los personajes. Le voy a decir algo, sin el reparto, el personaje principal no funciona. Necesita al reparto, necesita al resto de los personajes para que funcione lo que él quiere hacer. Mire, un mal ejemplo probablemente. Jesús es el personaje principal. Él nos creó a nosotros para ser los personajes del reparto. Para que el reino funcione aquí en la tierra, los personajes de reparto son verdaderamente importantes. Aunque sus nombres no aparezcan en carátulas de libro o en pósters o en CDs o no sean seguidos por las redes sociales por ser populares, son necesarios. Son los personajes que desarrollan la trama de la vida o de la película o de la obra de teatro, como quiera poner el ejemplo. Sin embargo, sigue siendo el principal, sigue siendo obviamente Jesús. Él es la estrella de cine, Él es el principal, todo gira en torno a Él. Pero Él nos creó a nosotros para ser parte de la vida, para desarrollar lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. Repito, un actor principal no funciona sin los demás actores. Necesita al segundo de a bordo para poder funcionar en su acción o en sus chistes o en lo que va a hacer. Necesita al resto de las personas. Jesús siempre se rodeó de personas, no fue un ser solitario. Dijo, yo soy el Salvador y no necesito a nadie. No, Él reunió al personal que necesitaba, a los actores de reparto,
Y aparte de esos 12 que él reunió, rescataba personajes de alrededor, personajes sin nombre, sin fama, sin popularidad, sin nombre en la Biblia, de los cuales murieron sin saber que durante 2000 años, estaríamos predicando acerca de ello. Ellos murieron sin saber que se iba a predicar de sus vidas, que se iban a mencionar sus obras o sus acciones. Entonces es muy interesante cómo Jesús hoy en día voltea a la iglesia y dice: necesito más personajes en el reparto. Y nos está buscando a nosotros, personajes sin nombre, escondidos en las sombras a veces, temerosos, avergonzados porque no nos sentimos con capacidad. Y Él saca lo mejor de ti. Y a lo mejor mi nombre nunca va a estar en la carátula de un libro, ni nunca voy a ser famoso, pero voy a ser parte de la historia de lo que Dios quiere hacer, que es lo más importante, ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y este jovencito, sin nombre, sin fama, sin popularidad, nunca se enteró, como dije hace un momento, de lo que pasaría el resto de la eternidad, pero cómo su pequeña acción, su pequeña participación ha bendecido no solamente en el momento. Las siguientes generaciones fueron bendecidas porque se sacan enseñanzas de esta historia de la alimentación y cómo Dios puede proveer y multiplicar algo en sus manos. Hay muchas ocasiones en que tú y yo nos sentimos o escuchamos que nuestro plan, nuestro sueño y nuestro proyecto no tiene sentido y nos desanimamos. La semana pasada les dije, cuando firmamos el contrato de la renta de aquí, los siguientes 2-3 noches, unas agrurotas que yo tenía y sin comer nada picoso, sin comer chiles rellenos así con tocino y queso, que me regalaron hace poquito y me dio agruras, pero estaban riquísimos y me los comí todos yo solo. ¿Sabe? 2-3 días y yo sentía la presión aquí. Ya les platiqué, no voy a repetir la historia, pero de repente uno empieza a escuchar voces, y no porque uno esté loco, uno empieza a escuchar sus propias voces y dice: ¿por qué firmaste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te metiste en esa carrera? ¿Por qué te relacionaste con esta persona? ¿Por qué haces ese trabajo? Y empezamos a creer que no somos capaces, que no hay habilidad en nosotros y nuestros planes no tienen sentido. Pero repito, aunque no tengan sentidos, si incluye el seguir a Jesús, no te detengas, sigue caminando, porque esa locura Dios la va a tomar y la va a hacer correcta y le va a sacar el mayor provecho a lo que Él quiere hacer en tu vida. Aunque a ti te digan: estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer eso? En esta iglesia siempre lo hacemos así y no se pueden romper nuestras tradiciones y defendemos la sana doctrina. Tú estás siguiendo a Jesús. Hagamos doctrina de la salivita y la tierra para hacer lodo entonces. Hagamos doctrina y sanar a un sordo. No se puede hacer eso. Jesús vino a romper todos los moldes y todas las cosas y tradiciones que nosotros creamos. Él llega y las rompe y lo hace más diferente y lo hace a un estilo atractivo y lo hace rompiendo la costumbre. Si tú estás siguiendo a Jesús con una idea rara, con una idea loca, pero estás siguiendo a Jesús, continúa. No importa que rompas el molde, no importa que rompas la tradición de la iglesia, las costumbres de la iglesia, siempre y cuando esté dentro del plan de Dios, sigue caminando, porque Dios tiene algo que hacer en ese pequeño detalle que tú quieres colaborar, sin darte cuenta a veces, ¿ok? No nos damos cuenta que podemos ser el generador de un milagro, pero como alguien te dijo: no, tú no, estás muy jovencito, ¿no? Cuando se me ocurrió decir que Dios me llamó al ministerio, alguien vino y me dijo: segundas partes no fueron buenas. Y me dio para abajo. Dije, no entendí el momento. Dije: ¿será palabra de Dios esto? ¿Dios me quiere decir que voy a viajar por el mundo? No me está diciendo, para lo contrario, tú no sirves para esto. Claro, ¿cómo voy a servir? Si el viernes pasado me estaba tomando una cerveza y el domingo Dios me llamó al ministerio, ¿cómo voy a servir? Yo creo que la persona habló guiado por su lógica. Tenía toda la razón, yo no servía para eso. ¿Pero qué hice para poder llegar 23 años después? Todavía andamos por acá. Pues seguir a Jesús, creo. Si no hubiera llegado aquí, hace mucho hubiéramos fracasado y renunciado, yo creo, de este asunto, igual que todos los que estamos en este lugar. ¿Sabes? La gente siempre va a tener una opinión. Y es emocionante, déjalos que opinen, porque el día que se den cuenta que estaban equivocados, te van a decir: yo sabía que lo ibas a hacer, yo siempre oré por ti.
Déjalos que se sientan a gusto con simplemente ver desde la orilla el juego de fútbol o los toros, y ya que lo logras abrazarte y decir, yo sabía. Déjalos que se sientan felices con eso, no hay problema. Déjalos que disfruten su momento de subirse al barco cuando el barco está flotando. Cuando hay tormenta se van a volver a bajar, no te preocupes. Pero Jesús, mientras esté contigo, no renuncies, échale ganas. Sigue caminando. Estás a punto de generar un milagro. ¿Por qué? ¿Porque eres capaz? No. ¿Porque tienes una gran habilidad? No, tampoco. ¿Porque tienes un gran talento? No. Porque estás siguiendo a Jesús. Él es el que hace las cosas increíbles. No nosotros, no los 12 discípulos, no el jovencito no los 3 valientes, no Josué y Caleb. No, era Dios. Ellos le creían en esa época a lo mejor no entendían como yo entiendo, tengo toda la Biblia. Para ellos a lo mejor un poder sobrenatural, un personaje que no se había revelado todavía más que a Moisés, pero le creían. Hoy tengo más información y a veces dudo. Ellos no tenían información. Imagínense un señor de más de 70, 80 años sentado en la cabaña de su casa y una voz le dice, salte de tu cabaña y deja todo y renuncia y vete. Nunca le habían predicado a él. Él no leía la Biblia, no la tenía, no tenía enlace. Gracias a Dios. No tenía radio cristiana, no iba a congresos de capacitación y liderazgo. Era un ganadero, ni predicador era. Pero alguien le compartió, es decir, a través, obviamente mucho antes de él ya venía el conocimiento de Dios desde Adán. Y Dios le dijo, renuncia y vete a otro lugar. Y le creyó a Dios. Hoy yo tengo toda la información, tengo todas esas historias, tengo la Biblia, tengo enlace, tengo la radio, tengo un montón de congresos para ir a capacitarme. Y todavía me rasco la cabeza, ¿será de Dios esto? Esto no es de Dios, yo creo, hermano, esto no va por ahí la cosa. Es creerle a Dios nada más, seguirlo a Él. Juan 6:9 dice, aquí está un muchacho, aquí está la única vez que se menciona. Aquí está un muchacho, se acabó, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 2 pececillos. Sonó muy así español. Más, subraya esta pregunta, o no está subrayada ya. ¿Qué es esto para tantos? Una pregunta entre dudosa y despectiva. Una pregunta entre, pues no podemos hacer mucho con esto, no sirve de nada esto. Te ha pasado probablemente, me ha pasado. Nos va a pasar algún día. Que hacemos un sueño en Dios y alguien va a decir, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú? ¿De cuándo acá? No andes con tus cosas, bájate de la nube, entra en la realidad. ¿Qué es esto para tantas personas? Yo no sé si este joven en sus planes estaba, voy a darle, a lo mejor vamos a pensar, aquí está el grupo de Jesús teniendo diálogo con los discípulos, ¿y qué hacemos? Hay hambre. Y a lo mejor le tocó estar sentado en primera fila y escuchó, y le tocó el hombro a un discípulo, hey, yo traigo aquí, si quieren les comparto un poquito de lo que yo traigo. ¿No? O simplemente díganle a Jesús que ha predicado todo el día y siento darle mi comida para que él coma, yo pues puedo ir a mi casa a comer. No sabemos cómo fue, simplemente aquí hay un muchacho, 5 panes y 2 peces. Este joven venía con la multitud siguiendo a Jesús. Salió de su casa muy temprano. Algunos dicen que fueron varios días que estuvieron ahí predicando. La Biblia simplemente en este relato de Juan habla de que ya era tarde, ya estaba terminando el día. Por todo el día Jesús había hecho milagros, orado por los enfermos, predicado, aconsejado, abrazado a la gente, convivido con los niños. Un día cansado, estaba llegando la noche y simplemente este joven era parte de la multitud. Y surgió la historia porque él ofreció sus panes y sus peces. Creo yo que él nunca pensó, un milagro va a pasar aquí. Simplemente quiero compartir porque el mensaje ha sido tan bueno y me ha ayudado mucho que yo quiero sembrar en el predicador, en Jesús. Quiero que él se lleve esto a su boca y disfrute por un momento. Los planes pequeños, las cosas pequeñas, los detalles insignificantes para el resto de la humanidad, al compartirlo nosotros, eso pequeño que estamos dando, puede transformarse en una increíble bendición para alguien. Las monedas que juntamos aquí cada primer domingo del mes, monedas que antes no le dábamos mucho valor,
monedas que las dejábamos rodar por la casa, un penny que veíamos en la calle, le sacaba, ni siquiera la molestia de agacharme a recogerlo, ¿verdad? No, ahora nos dan la feria con monedas y echamos acá el billete y las monitas en un bote. Lo vamos juntando. Y esas pequeñas monedas, como los 5 panes y 2 peces, en un año se convirtió en el techo de 3 salones de una iglesia. Lo que era pequeño e insignificante, cuando se lo damos a Dios, se convierte en una bendición para alguien más. Pero, ¿qué es esto para tantos? No importa que te desprecien, sigue a Jesús. No importa que digan, la iglesia esa, están batallando para pagar la renta. Sigamos a Jesús. Han pasado 2 años y los que criticaron no cooperaron. Y 2 años después, aquí estamos todavía con luz, aire acondicionado y café con crema. Y galleta café, azúcar de dieta, azúcar de la blanca y de una bolsa de café que vi ahí, no sé qué tipo de azúcar es esa. Hasta nos damos el lujo de tener azúcar de 3 diferentes. Todas saben igual y las 3 hacen daño. Así que no se preocupe, echa la que sea. ¿Sabes? Que la gente te va a decir, esto que vas a hacer tú no va a bendecir a nadie. 5 panes y 2 peces aparentemente no podían bendecir a nadie. Se volvieron una gran bendición. Número 2, cuando sigues a Jesús, tus debilidades se vuelven fortalezas. Cuando sigues a Jesús, tus debilidades se vuelven fortalezas. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes. ¿Quién los tomó? Dígalo fuerte. ¿Quién los tomó? Ok, eran simplemente 5 panes y le voy a decir qué tipo de pan era, pan de cebada. O sea, no era pan, no era un virotito así, no era una pan concha, no era un cochito, no era una dona con chocolate, era pan de cebada. ¿Dónde está probado el pan de cebada? Es muy similar al que comieron los judíos en el desierto. Es de sabridón, para acabar pronto. La cebada es muy polvorienta. Así era el pan. Y el pescado que tenían no era sushi ni ceviche. Era pez seco. Le echaban sal y lo ponían así a que el clima, porque en aquel tiempo no había refrigeradores ni esas cosas, lo ponían a que el clima lo secara y la sal se le echaba para que no se echara a perder nada más. O sea, tampoco era así como que, no, voy a comerme unos mariscos o algo así. No, pan de cebada. Algo que puede ser algo muy insignificante. Pero lo tomó Jesús. Aquí empieza la historia a cambiar. Esta es la gran diferencia. Y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, subraya esto, cuanto querían. El primer buffet de la historia está en la Biblia. Lo que quieras comer. ¿Cuántos de aquí les gusta ir a buffet? Levanta su mano, aquí sí levanta la mano. ¿Cuántos les gusta ir a buffet? Usted es mi amigo. Pero ahora vamos a ver qué tan amigo mío es. ¿Cuántos de aquí cuando van al buffet tienen esa gran ocurrencia de ir al área de ensaladas? Levanta la mano. Tú no vas a ir conmigo nunca a un buffet. Nadie, ¿verdad? Nomás Tere. ¿Quién? ¿Sí? O sea, ir a gastar $14 a buffet para comer lechuga y tomate. ¿Sabe cuánto cuesta una lechuga en el mezquite? ¿Y un par de tomates? Sí, con $3 usted se come todo lo que quiera en su casa de ensalada. Los demás, la gente más regular, sin ofender aquí a los vegetarianos, a los veganos, nos vamos directo a la isla del medio, en el buffet, por el que está aquí Golden Corral de la Curse, ¿verdad? Entramos y así como los caballos que tienen aquí para no ver a los lados. ¿Por qué? Porque acá están las ensaladas. Sí, por acá al final, los postres, pero primero aquí. Las carnes, el pollo, el puré de papa, el lotito, los panecitos, el chile toreado, todas esas cosas que el cuerpo hacen daño, pero que sabrosas son. Ir a un buffet, aquí está el primer buffet de la historia. Cuando cayó en las manos de Jesús, esa debilidad se volvió una fortaleza. Esa insignificancia pudo alimentar a todos cuanto quisieran. El viernes el jueves venía del trabajo y a veces pongo en el teléfono, pongo entrevistas o pongo biografías de personajes o documentales, los vengo escuchando. Escuché uno en particular, una entrevista que le hicieron a un músico mexicano, no es cristiano él, se llama Alex Intec, es
es un pianista y cantante. Y él contó sus inicios en la farándula. Usted va a decir, anda viendo videos de usted de pecadores. Sí, vi ese. Pero me ayudó por lo que vi, fíjese, qué bonito lo que contó él. Dice que al inicio lo contrataron para hacer un personaje antes de los que somos de los 80s en México, antes de Chiquilladas. Es un programa para niños que había en los 80s, a los que son de esta generación. Hubo otro programa infantil donde a él lo contrataron, pero él toda su vida quiso ser músico, entonces él estaba embobado con el pianista y se hizo amigo del pianista. El pianista era un señor ciego. Entonces iba y lo saludaba y platicaba y le hacía preguntas del piano. Total, hicieron una buena conexión ahí. Y un día en el programa, era un auditorio, un centro de grabación en vivo, se fue la luz y todo se quedó oscuro. Obviamente el pianista no se dio cuenta, era ciego. Y le dice, Alejandro, le dice, ¿qué está pasándole? Se fue la luz y no sabemos qué hacer porque no se ve nada. Y dice el ciego, dame la mano, yo te llevo a la salida, le dijo. Toda su vida ha sido ciego, para él no era problema caminar en la oscuridad, él sabía por dónde dirigirse. Sí, la debilidad de este personaje se convirtió en la fortaleza para ayudar a un niño asustado. ¿Sabe? Cuando venimos delante de Dios, esas debilidades que tanto decimos, yo no puedo, yo nomás hago esto, yo soy bien pobre en esto, no tengo dinero, no tengo talento, no tengo habilidad, ponlo en las manos de Jesús y va a suceder cuanto te imaginas. Dice aquí, cuanto querían tomaban, pues cuanto te imaginas ha de suceder, porque tus debilidades en las manos de Jesús se vuelven una increíble fortaleza y una bendición para la gente a tu alrededor. La Biblia nos enseña que en Dios mis crisis son llamadas oportunidades. Fuera de Dios las crisis me deprimen, en Dios la crisis, querido, es una gran oportunidad. David se levantó esa mañana, David, lleva el lonche a tus hermanos. Llegó allá y sus hermanos se burlaron de él, lo criticaron y esa crisis se volvió la oportunidad para matar a un gigante. Daniel se puso a orar en la ventana, le dijeron ores en la ventana, tuvo una crisis de decisión, ¿qué hago? ¿Oro o no oro? ¿Obedezco al rey o me dan de comida a los leones? Pues voy a orar. Y lo echaron de comer a los leones. Y los leones nomás se le quedaban viendo. Yo no sé cómo fue, la verdad, no sé si fue como en la novela que hay en la tele. Pues no se lo comieron. Los 3 jóvenes hebreos, órale, se van a postrar ante la imagen. Una crisis. Es una crisis, que tomar una decisión. ¿Qué hago? Si me inclino, luego voy y le pido perdón a Dios allá en secreto. Y Dios me va a perdonar. Y sí, ¿sabes qué? Dios sí te iba a perdonar. Pero decidieron no postrarse. Se quedaron viendo hacia el rey y luego a la imagen. Yo pienso que así fue, ¿verdad? No hay video para eso, pero imagínate, quedaron viendo al rey así como, sepas, oh rey. Así dice la Biblia, ¿eh? Sepas, oh rey. No es sepas, oh rey. Sepas, oh rey, que no nos hincaremos ante la imagen. Ah, no, súmanle más lumbre al horno, échenle más leña al fuego. Y los echaron para allá. Y apareció un personaje, y dice la misma Biblia que el rey, no sé si fue revelación, pero el rey dijo, veo un cuarto semejante a los dioses. No sé qué imagen sería la que él vio. Pero él mismo, este hombre bloqueado en su mente en lo espiritual, totalmente idiotizado con su idea de crear una imagen para impresionar, cuando vio a Dios o a Jesús, pienso yo que Jesús porque es la revelación, dijo, veo un hombre o veo un cuarto personaje ahí, semejante a los dioses. Y después de ahí dijo, yo quiero que todos los habitantes de esta ciudad, de esta nación, adoren al Dios de estos jóvenes. Una crisis se volvió una increíble oportunidad. Dios siempre va a utilizar nuestras debilidades para manifestar su gracia. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que atrévete a sacar tus debilidades delante de Dios y Él las va a hacer fuertes. Él va a hacer fortalezas en tu vida. Tercero y último, cuando sigues a Jesús, tu poco se convierte en abundancia. Juan 6:12. Y cuando, subraya esto, se hubieron saciado. Acuérdese usted cuando está en el buffet y de repente nomás hace y no puede ni siquiera voltear los ojos a los lados, ¿verdad? Está lleno, todo lleno. El que está enfrente de usted está así, con miedo que el botón lo atraviese acá como al gigante Goliat, ¿verdad? Y lo decimos, ay, no lo vuelvo a hacer.
Siempre, yo digo a mi esposa, no vuelvo a hacerlo, yo, perdóname Dios. Saciado es cuando algo que tú querías, lo tuviste y ahora estás saciado. ¿Cuál era la necesidad de ese día? Era hambre. Había muchas formas de suplir eso. Simplemente, ¿saben qué? Vayan a sus casas, vayan aquí a los pueblos cercanos, porque era el plan de los discípulos, y cómprense algo. Nos vemos mañana. Es decir, era una necesidad realmente sencilla para suplir. El hambre es algo que se puede suplir con un plato de comida. No necesito un milagro. Necesito abrir un refrigerador y sacar algo y dárselo al que tiene hambre. Es decir, en términos generales se ve sencillo. No estamos hablando de la hambruna en el mundo. Simplemente una necesidad tan sencilla. Esa gente no es que no hubiera comida. Es que estaban reunidos fuera del pueblo. Y había que mandarlos hasta allá a buscar comida. Y Jesús no quería mandarlos. Él quería que los discípulos los alimentaran. Dios quiere que la iglesia supla la necesidad de la gente. Pero es que no tenemos recursos, no tenemos dinero, no tenemos más que esto poquito. Jesús jamás dijo, sáquenme cuentas de cuánto hay. Él dijo, vayan y es una orden. Y cuando el jefe da una orden, lo obedecemos. En este caso, cuando el jefe da una orden y le obedeces, en tu caminar vas a encontrar los recursos. Él no te va a mandar a ser avergonzado. Hay gente que dice, no, es que se decidió mal. No se decidió mal, no le creímos nada más. Un paso más adelante estaba el recurso listo. Ok, volvemos a la renta de este edificio, que es el ejemplo más básico. Cuando firmamos no teníamos suficiente dinero. Una llamada telefónica de una persona me dice, yo tengo $1,000 mensuales por un año. Son los recursos que Dios empieza a enviar. Después de ahí han surgido otras maneras, otras formas, esfuerzos aquí en la iglesia, gente con un gran corazón, fieles en la iglesia. Hay muchas maneras, pero ¿qué tal que no empezamos? ¿Qué tal si sacamos cuentas? Yo sé que la Biblia dice, cuando vayas a edificar, haz cuentas de cuánto tienes, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no puedo utilizar la fe como recurso. Porque evadimos el asunto de la fe, medimos con nuestra mente. Estas personas se saciaron, estaban ya, o sea, veían un pan y no quiero, veían un pez y le veían cara de Nemo. Quítalo, ya estoy saciado. Una de las mayores excusas que tenemos al servir a Dios es la palabra poco. Tengo poco talento, tenemos pocos recursos, tenemos muy poquito dinero, tenemos muy pocas personas. El poco es el recurso más utilizado para evadir el compromiso con Dios en las personas. Tengo muy poco talento. Es que yo toco la guitarra, pero muy poquito. Yo toco la batería poquito. Yo trabajo con niños poquito. Yo tengo muy poquito. Y el peor caso, cuando tenemos poquito, no queremos dar el poquito porque es muy poquito. Cuando tenga mucho, voy a dar. No es cierto. El problema no es la cantidad, es acá en la mente y el corazón. El alambre se desconectó, el alambre de la fe y de la razón están desconectados, porque la razón se usa, querido, la razón se usa. Dios me creó y me puso un cerebro para que lo usara. Y ahí está la lógica y la razón. Sobre eso añadió un regalo llamado fe. Para que cuando la lógica y la razón se le cierren las puertas, entra la fe y la abre. Esa es la gran diferencia. Los que usan solamente fe a veces cometen errores porque se emocionan y son emocionalistas. Y sí, conquistaremos al mundo y se van por fe y después vuelven todos derrotados. ¿Qué pasó? No me alcanzó. Es que tenemos que unir las capacidades nuestras con los regalos de Dios. Dios quiere usar esto. El talento que puso en nosotros, la habilidad que puso en ti, simplemente le va a añadir ese elemento que tú y yo jamás vamos a poder tener por nuestra propia cuenta, llamado fe. Y esta historia trata de un jovencito que se despojó de algo. Simplemente dijo, aquí está mi comida, tómenla. No está en la lista de los héroes de la fe, por lo menos su nombre no aparece ahí, pero hoy esta mañana estoy predicando de él. Estamos hablando de este joven. La excusa más grande es poco, no tengo. Cuando este joven salió de casa, no sé cómo fue la historia, probablemente salió y su papá no lo quería dejar ir. Y él se hizo su lochecito y se fue, y papá se quedó enojado. ¿Para qué vas a seguir a ese loco, ese milagrero, ese predicador, ese revolucionario? ¿Para qué andas con esas cosas?
¿no? Probablemente algún día tu hijo te diga, papá, yo quiero servir a Dios. No, a mí me sacas una carrera. Ya después haces tus locuras con tu Dios. Ojo, mucho cuidado con lo que estamos pidiendo. Porque somos propiedad de Dios. Mi papá, él me dice a mí, quiero creerle, que él nunca le pidió a Dios que yo fuera pastor. Usted sabe que yo oraba a Dios, le decía, las pocas veces que oraba a Dios, no se te ocurra hacerme pastor. Haz lo que quieras de mí. Hazme famoso, viaja por el concierto. Menos pastor. Y él dice que nunca le pidió a Dios ser pastor. Y el día que yo se lo dije, me dijo, ok, me dijo. Y como a los 15 minutos fue a buscarme, ¿qué me dijiste hace rato? Me dice, que Dios me amó al ministerio. Ay, pasó a llorar y me abrazó. No le cayó el 20 igual que a mí. Pero tú no puedes bloquear. Los muchachos que están aquí en la iglesia, los jóvenes que puedan llegar a la iglesia, de repente Dios puede tener un trato con ellos si quieren hacer una locura juvenil en el plan de Dios. Y luego salimos los adultosaurios, no, eso está fuera de Dios, no, háganlo así como debe ser, cristiano todo. Pues sí es cristiano, nomás que la diferencia es que tú tienes como 50 años más que ellos, ¿verdad? No alcanzamos a percibir y ¡pum!, los bloqueamos. Bueno, voy a terminar con esto. Este joven empezó a caminar, siguiendo a Jesús con su lonchecito. En casa probablemente es casi lo más seguro, 85-90% seguro, era un hogar pobre. ¿Por qué? Porque Israel vivía bajo el yugo de Roma. Y luego les cobraban impuestos muy exagerados. Y aparte de los impuestos, los cobradores de impuestos que eran judíos, cobraban más para poder robar. Un discípulo era uno de esos, ¿no? Era un cobrador de impuestos, es decir, estábamos amolados los judíos en esa época. Bueno, estaban amolados en esa época, eran pobres. 5 panes y 2 peces representa una comida completa, no para una persona, para una familia. Y él se llevó todo eso. Estamos aquí, la Biblia no cuenta esta parte de la historia, pero pudo haber pasado que él salió de su casa y dejó un hogar en pobreza para seguir a Jesús. Y él pensaba comerse ese lonche ya al atardecer, simplemente decidió entregárselo a Jesús. Desprenderse de algo valioso. Qué difícil es desprendernos de algo valioso. De algo que no vale es fácil. Hace años en la iglesia que pastoreaba en México, una señora tocó la puerta de la casa pastoral y estaban los músicos de la iglesia ahí, estábamos platicando. Dijo, yo sentí a Dios bendecir su iglesia, tengo un montón de cosas que regalarles. Y vamos a poner nosotros una venta así como una yarda aquí en Estados Unidos, en México vamos a hacerlo. Y bien contento fuimos a su casa, sacamos unas bolsonas de ropa en 2 carros. Cuando abrimos las bolsas, eran puros trapos, rotos, ropa que no servía. Lo que la señora quería que le limpiáramos la casa, ¿verdad? Fuimos de bendición para ella, pero no nos bendijo nada. Entonces a veces el desprenderme de algo que no importa es fácil. Ahora, desprenderte de algo que vale mucho. ¿Se acuerdan la historia que he platicado aquí acerca de aquí? Esta joven quiere hacer su negocio, tiene $5,000 y está buscando un socio que ponga otros $5,000. Y yo soy el socio, tengo otros 5,000. Nos hacemos socios. Bienvenido al negocio. Ella lo va a trabajar 60-40 o 70-30 porque es la mano de obra. Entonces yo recupero lo mío y después empiezo a ganar. Ahora, ella trae $5,000 y dice, yo ando buscando un socio, y aparece Jesucristo. Dice, yo quiero ser tu socio. Oh, con Dios, sí, dame tus $5,000. ¿Y tú qué vas a poner? A mí, soy Dios. ¿Qué más quieres? Ay, déjame orar. Déjame ver si Dios me confirma. Yo soy Dios, por favor, dámelo. Y desconfiamos. Y el negocio no avanza. No. Es que como somos del Nuevo Testamento, no creemos en esas cosas de la ofrenda y el diezmo. O sea, que somos bien teólogos de repente. Pero hay gente que sí le cree a Dios. Y este jovencito va caminando. Déjame acabar. Déjeme acabar, como no me dejara. Ya voy a acabar, se lo prometo. Ya me pasé por 5 minutos del tiempo normal que yo predico. Y llegó a ese lugar, le entregó a Jesús. En el hogar probablemente el papá se rascaba la cabeza. Tengo otros 2 hijos más pequeños, tengo una esposa, no ha habido trabajo últimamente, no ha habido provisión para el hogar. ¿Cómo le puedo hacer? Y estaba preocupado y la esposa dice, déjame ver, aquí puedo hacer rendir esta harina que está por aquí. Por ahí quedó un pedazo de un pez, déjame hacerlo rendir, lo voy a revolver. Algo para que rinde y nuestros hijos puedan comer. Y el papá preocupado, como todos nosotros nos preocupamos, ¿qué va a pasar? Y el hijo no vuelve, preocupado porque no ha llegado, está haciendo noche. Y dice la Biblia que después de que todos se saciaron y todos comieron, empezaron a recoger lo que sobró.
para que nada se echara a perder. Juan 6:13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Imagínense esta imagen. Papá está rascándose la cabeza en la sala de la casa, no ha habido trabajo últimamente, mi hijo no vuelve, anda ya con sus locuras de seguir a un Dios, etcétera, a un Jesucristo que hace milagros y que es muy bueno y bla, bla, bla. Y de repente ves entrar a tu hijo cargando 12 canastas de comida y te los pone enfrente. Esto es seguir a Dios. Esto es creerle a Dios. Olvídate de los 5,000 que comieron, ya se fueron a sus casas con la barriga llena. Este jovencito vuelve al hogar y trae canastas de comida. La comida de ellos no era una comida que echaba a perder muy rápido. La preparan de tal manera que durara, porque obviamente no hay refrigeradores, no hay estufa, no hay nada de eso. Y trae las canastas y las pone en la casa. Comida para 1 mes, para 2 meses. Comida para los vecinos, comida para la abuela, para el tío, para el primo, para el compadre. La bendición de Dios. Cuando alguien se atreve a creerle a Dios, cuando alguien se desprende de lo poco o lo mucho que tiene, se multiplica en Dios. No hablo de hacer negocios financieros, porque Dios no es un banco, ni pactamos para hacernos más ricos con Él. Porque este joven jamás planificó que eso iba a pasar. Él simplemente se desprendió de lo que tenía. Dijo, si muero de hambre, morimos los 5,000. Me voy junto con todos. Si ellos caen, yo caigo con ellos. Pero antes de irme, quiero regalarte esta comida, Jesús. Y él vuelve al hogar, trayendo toda la bendición. Y la pone delante de su familia. Aquella familia que probablemente decían, estás loco, son tonterías, no tiene sentido. Y ahora, aquí está el resultado de creerle a un milagrero, a un revolucionario, a un mugroso predicador que le dicen bebedor y comelón. Aquí está el resultado. Pero ojo, cómo termina esta historia. El joven no cayó en la trampa, pero los 5,000 y el resto, sí. Porque el diablo es muy astuto para engañarnos. Y dice la Biblia al final, Juan 6:13, no está en Juan 6:14 creo, no está en su material, pero a ver si lo encuentran por ahí. Juan 6, el último versículo de la historia de la alimentación. Dice la Biblia, y la gente creyó que era el Mesías, la bobada más grande del mundo. Este chavito de entre los 12 y los 16 años creyó antes del milagro. Los demás creyeron después del milagro. Y por allá más adelante, a ver, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, porque les dio comer. Varios capítulos adelante, no recuerdo exactamente en cuál, Jesús va caminando y ahí vienen los mismos los mismos seguidores. Y luego Jesús de repente se voltea y le dijo, ¿saben ustedes por qué me están siguiendo? Porque les lleno la barriga. Dice la Biblia, y desde entonces muchos volvieron atrás. Quiero pensar que de los que se quedaron ese día, que Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les lleno la barriga, estaba ese muchachito todavía. Quiero pensar que él sí se emocionó y se enamoró de Jesús, porque él le creyó antes, cuando le dijo, aquí está. Él estaba despojándose de la única comida de ese día para él, y probablemente de la comida de sus papás. Digo, esto no viene en la Biblia, pero bien pudo haber pasado. Y se la entregó. Y ahora aquí tenemos la gran historia. 5,000, el milagro de los 5,000 que habían comido ese día, más mujeres y niños. Y este joven desapareció otra vez. Así como apareció, en un segundo desapareció otra vez. Jesús no dijo, tráigamelo, por lo menos la Biblia no dice, tráigamelo, quiero ver quién es, preguntarle su nombre. Jesús sabe cuál es su nombre. ¿Qué incapacidad tenemos a veces? El ciego aquel le dijo, yo te guío a la salida. Este es mi mundo. Lo que tú ves como una debilidad para mí
ahora se ha convertido en una fortaleza para salvarte a ti. Los que veían, se asustaron, se petrificaron. El ciego dijo, esta es mi universidad de vida. Cuando tú te atreves a poner esas debilidades y temores e inseguridades en las manos de Dios, se vuelven tu universidad en la vida. De tal manera que el día que llega la increíble crisis y ves al resto de la familia, vecinos, ves a la gente del trabajo volviéndose loco, tú dices, dame tu mano, yo te guío a la salida. Este ha sido mi camino toda la vida. Yo he estado en estas estaciones de la vida cualquier cantidad de veces. Y cada vez que estoy aquí reconozco que mi debilidad se hace fuerte en Dios. ¿Okay? Póngase de pie. Póngase de pie. Cierra sus ojos